New Lives. Quisiera saber cómo están, cómo han pasado estos 2 días. ¿Bien? La verdad que para nosotros como institución, como el Instituto de Seguridad Minera, es un placer, es un honor tenerlos, que lleven alguna experiencia, puedan tener nuevos conceptos, y el objetivo del instituto es que estos conceptos, estas nuevas tendencias, lo apliquen en sus operaciones, en su vida y en lo que ustedes van a hacer. ¿Ok? Para nosotros, entonces, las gracias por su presencia. Repito, es un privilegio tenerlos. Es el último día y bueno, me ha tocado hacer el día de hoy esta presentación. Mi nombre es Artemio Paredes, soy un instructor del Instituto de Seguridad Minera y para mí es un verdadero placer dar inicio a este último día, no el más importante, sino todos los días han sido importantes, y vamos a iniciar con un tema en mi forma de ver súper interesante. Se llama efectos del entrenamiento en la reubicación laboral en la accidentabilidad minera. ¿Cómo hacemos para reubicar o trasladar personas cuando hay accidentes? ¿Ok? Es un tema entonces actual, es un tema súper interesante y me gustaría que pongamos el mayor interés en este tema. ¿Ok? Este tema va a ser presentado por el ingeniero Oscar Arce. Es un ingeniero de ejecución minera y además ha estudiado Ingeniería Civil de Minas en Chile, ambas en la Universidad de Santiago de Chile. Posee además diplomado en gestión de riesgos mineros y posee la certificación de experto en prevención de riesgos en la industria extractiva minera categoría A, la cual es otorgada por el Estado de Chile. Durante su carrera profesional ha trabajado en diferentes faenas o operaciones mineras de las regiones de Atacama, Antofagasta, Coquimbo. ¿Cuáles son las principales regiones mineras de Chile? Dentro de su desarrollo profesional ha trabajado en áreas privadas, en empresas privadas como Anglo American Chile. Posteriormente ingresó a trabajar para el Estado en el Servicio Nacional de Geología y Minería, CERNIA-GEOMIN, ente que regula y fiscaliza y aprueba los proyectos y operaciones mineras en todo Chile. A la fecha, desempeñado cargos de ingeniero senior en proyectos de coordinador nacional, investigaciones de accidentes fatales y jefe subrogante de seguridad minera a nivel nacional. Dentro del área de docencia es académico, es profesor de la Universidad de Santo Tomás. Por favor, recibamos al ingeniero Oscar Arce con un fuerte aplauso. Bueno, primero que nada quiero que hablemos de minería. Cuando hablamos de minería sabemos que es una actividad altamente productiva. También es una actividad de alta tecnología. Podemos decir que muchas veces es inspiradora. También puede ser un factor ecológico, tanto positivo como negativo. Hemos visto situaciones en ambos casos. Es un factor de innovación y muchas veces llega a ser impresionante. También minería se trata de trabajo en equipo y muchas veces puede ser hermoso. Pero también la minería tiene otra cara, ¿cierto?
otro rostro, y es que es un trabajo duro en condiciones adversas. Además, tienen la potencialidad de destruir, de causar daño, incluso algunas veces enfermedades profesionales. Y por qué no, también muchas veces ha causado muerte. Ahora, hablemos un poco sobre exentabilidad. Y en este aspecto, quiero decirles, por ejemplo, que a nivel mundial existen 337 millones de accidentes de trabajo en el mundo, de los cuales 1,95 millones son accidentes fatales de trabajo en el mundo. Si nosotros vemos casos de faenas mineras como las de China, Argentina, Chile, Estados Unidos y por qué no Perú, independiente del lugar donde estemos ubicados, siempre la actividad minera va a tener un alto potencial, un alto riesgo de causar daño a las personas. Y siempre, y antes de revisar las cifras de accidentabilidad, recordemos que detrás de cada trabajador hay una familia que sufre cuando ocurren estos sucesos. Lo que les quiero mostrar acá es la tasa, en este caso la tasa de fatalidad en la minería, desde los últimos 30 años, desde el año 83 al año 2013, y podemos ver que tiene una tendencia decreciente en el tiempo. En estos últimos 30 años hemos disminuido un 88% la tasa de accidentes. De la misma manera, cuando revisamos la tasa de frecuencia de accidentes, la cantidad de accidentes fatales, la cantidad de accidentes con tiempo perdido por millón de horas trabajadas, podemos ver que también en un plazo de 30 años hemos disminuido un 92% de la cantidad de accidentes, obteniendo en los años 2011 y 2012 los récords consecutivos. Lo que les voy a mostrar ahora es un estudio que se hizo por un periodo de 20 años, que tiene una base de datos de 936 accidentes laborales, investigaciones de accidentes laborales, y que estos 936 accidentes laborales provocaron el fallecimiento de 961 trabajadores en minería. ¿Ya? Los datos que vamos a ver es la recopilación de la investigación de cada uno de estos accidentes. Y primero que nada, a nivel de introducción, quisiera decirles, por ejemplo, que la distribución de los accidentes por tipo de instalación, vemos que la minería subterránea es aquella que presenta la mayor distribución o la mayor cantidad de accidentes fatales en minería, seguido después por las plantas de tratamiento y después en tercer lugar con un 14% las operaciones a cielo abierto o Rafael. La verdad, esto no nos debiese llamar mucho la atención. Sabemos que la minería subterránea es aquella que presenta las condiciones más adversas y por lo general es el tipo de instalación donde ocurre mayor cantidad de accidentes fatales. ¿Por qué? Tenemos problemas de visibilidad, mucho por en obtención, también tenemos condiciones de ventilación que muchas veces no son las óptimas. De igual manera, tenemos efectos como caída de roca, ¿no es cierto?, caída de nivel, ciertas condiciones que hacen cambiar o acumulación de gases que hacen que la minería subterránea muchas veces sea más peligrosa. Ahora, cuando vemos la distribución por tipo de empresa, aquí damos algunos mitos, por lo menos en lo que es el norte de Argentina, Chile y también en el sur de Brasil. Muchas veces se cree que las empresas contratistas o las empresas de servicio poseen una mayor accidentabilidad que las empresas mandantes o dueñas de las faenas. Aquí claramente vemos que es lo contrario, el 57%, casi el 60% de los accidentes fatales ocurren en faenas mineras mandantes, las dueñas, las que realizan propiamente tal las operaciones mineras. ¿Ya? Y en menor porcentaje, en un 30%, las empresas mineras contratistas, en el caso de los biomineros o pequeña minería artesanal, es un porcentaje muy inferior del 9%. Ahora bien, además de las investigaciones propiamente tal que hace el Cernagiomil cada vez que ocurre un accidente fatal, también existen otros tipos de investigaciones, como por ejemplo la que hace el Servicio Médico Legal, para determinar médicamente cuáles son las lesiones que ocasionaron estas muertes. De igual manera, Policía de Investigaciones hace también su investigación y la Dirección de Trabajo para ver la relación contractual que tienen los trabajadores. Lo que estamos viendo acá es la estadística o la distribución de las lesiones que causaron estos accidentes fatales que fueron tomadas por, en este caso, el Servicio Médico Legal. Y podemos ver que el politraumatismo o el TEC son las principales causales, las principales lesiones que originaron estos accidentes fatales. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Cómo lo utilizamos por lo menos en el norte de Argentina y en todo Chile? Se solicitó a las empresas mineras que dentro de sus policlínicos, de sus lugares de atención médica, incluyeran capacitación a sus profesionales, a sus paramédicos y a sus doctores en el tratamiento rápido de lesiones como el politraumatismo o el TEC, de manera de
tratar de prolongar de mejor manera el traslado del paciente hasta que llegue a un hospital que va a ser el lugar donde puede tener la mejor atención. De manera de tratar de minimizar las muertes por politraumatismo o asfixia en el corto plazo. Ahora, si ustedes revisaron bien las tasas, tanto la de frecuencia como la tasa de fatalidad, pueden ver que tienen una tendencia decreciente en el tiempo. Tienden a disminuir a medida que aumentamos los años. Tiene dos factores bastante importantes. El primero, año tras año, ha ido aumentando la cantidad, la dotación de trabajadores en minería. Pasamos en los 90 de 90.000 trabajadores al 2000 a los 150.000 trabajadores y actualmente en el 2013 estamos alrededor de los 200.000 trabajadores en minería. Por lo tanto, cada vez tenemos más trabajadores, más empleados que trabajan en minería. Pero al mismo tiempo, si ustedes ven en la parte superior, por quinquenio también por cada 5 años hemos disminuido la cantidad tanto de accidentes como de víctimas de accidentes. Por lo tanto, es una función conjunta. Año tras año tenemos menos accidentes y al mismo tiempo tenemos más trabajadores expuestos. Por eso es que las tasas han decrecido de manera tan rápida. Lo que están viendo en la parte inferior es el número de víctimas o el número de trabajadores fallecidos por año. Y aquí, con una distribución normal, ¿no es cierto?, podemos ver la cantidad o la edad de los trabajadores y la cantidad de trabajadores fallecidos. ¿Ya? Si lo llevamos a rangos, podemos ver que los principales rangos están entre 31 a 40 años y de 41 a 50 años. La verdad, esto fue el primer indicador, la primera alerta que nos tomó atención. Sería usual creer que los rangos primarios, ¿no es cierto?, de 10 a 20 años y de 21 a 30 años debiesen ser los rangos con mayor cantidad de accidentes fatales, son las personas con menos experiencia, ¿no es cierto?, con menos entrenamiento. No obstante, nos llamó la atención de sobremanera que personas con 50 años o 40 años, profesionales que ya tienen familia, que ya tienen otras responsabilidades y que tienden a cuidar más su condición cuando están trabajando, tuvieron una alta accidentabilidad. Cuando vimos esto, dijimos, bueno, investiguemos un poco más esta situación. Y empezamos a revisar, por ejemplo, el número de víctimas por actividad realizada. En este caso identificamos que las operaciones minas, la perforación, las reparaciones, que muchas veces se piensa que no tienen una alta accidentabilidad, y las actividades de transporte eran las principales 4 actividades que nos estaban otorgando fallecimiento laboral. Voy a tratar, por ejemplo, el caso de transporte. Este es un caso de un accidente fatal que ocurrió hace un par de meses atrás, el 18 de enero de 2013, en la compañía minera Tres Valles, que es filial de la compañía minera Valles, una compañía minera de origen brasileño que tiene presencia en todo el mundo. Esta es la dirección de desplazamiento del vehículo. Podemos ver que tiene venas de protección, el camino, que es un camino que tenía por ambos lados circulación. La vena de protección cumplía con lo establecido en este caso de la legislación nacional, que tiene que ser de la altura, de la mitad de la altura del equipo de mayor envergadura que circule por dicho camino. Y aquí estamos viendo el punto de desbarrancamiento. Este vehículo, por causas que todavía se están investigando, pasó a través de esta barrera, ¿no es cierto?, y con una caída de 128 metros en la vertical y 210 metros a través del talud. Y esta fue la posición final donde quedó el vehículo y fallecieron 2 trabajadores. Esto es solo un ejemplo de accidentes de transporte. El día de ayer vimos varios tipos de accidentes. De igual manera, tratamos de revisar la distribución porcentual, en este caso, de los tipos de accidentes. Y podemos ver que el 48% de los accidentes, casi el 50%, casi la mitad de los accidentes se producen o por caída de roca o por aplastamiento. Bueno, ¿cuál fue también el primer lineamiento que tomamos para identificar estas causales? Se identificó a todas las empresas mineras, primero, evaluar a sus trabajadores. ¿Qué conocimientos, qué formación tienen para identificar este tipo de peligros? Por ejemplo, en el caso de minería subterránea, están todos los trabajadores utilizando las cartillas de trabajo seguro, están teniendo la precaución de siempre revisar la labor en la cual están trabajando de manera que no haya material suelto, material que pueda caer, ¿no es cierto?, que a medida de un planchón o caída de roca accidentar a un trabajador. Los trabajadores que trabajan en altura tienen sus elementos de protección personal, ¿no es cierto?, para evitar algún tipo de caída. Y aquí quiero tener un poco. Dijimos, tenemos de los 30 a los 40 años un gran porcentaje de trabajadores fallecidos y el otro de 40 a 50.
¿por qué trabajadores de una edad promedio, ¿no es cierto?, que no son relativamente jóvenes, están teniendo una alta accidentabilidad? Vamos a investigar esto un poco más en detalle. Y quisimos establecer el número de víctimas, ¿no es cierto?, de trabajadores fallecidos por su experiencia en minería. ¿Cuántos años llevaban trabajando directamente en minería? Encontramos una relación lógica, ¿no es cierto? La mayor accidentabilidad se da en los primeros meses y en el primer año principalmente, cuando los trabajadores son más inexpertos, pero nos llamó de sobremanera la atención de trabajadores entre 10 a 15 años de experiencia en minería, que en el mercado son catalogados tanto los mineros como los profesionales como seniors, ¿no es cierto? Teníamos 180 trabajadores fallecidos con más de 10 años de experiencia en minería y teníamos más de 69 trabajadores fallecidos con más de 20 a 25 años de experiencia en minería. Como trabajadores de vasta experiencia que tienden a ser líderes y referentes en su trabajo, que los otros mineros de menor experiencia tienden a seguir y a solicitar el consejo de estos trabajadores. ¿Por qué estos trabajadores fallecen? ¿En qué estamos fallando? Esa fue la pregunta que nosotros nos hicimos. Bueno, cuando tratamos de averiguar qué situación tenían estos trabajadores, estos 180 trabajadores con sobre 10 años de experiencia en minería y estos 69 trabajadores con más de 20 años de experiencia en minería, dijimos, bueno, ¿qué pasó? Identificamos que muchas empresas consultoras de recursos humanos y muchas empresas mandantes, también las dueñas, en el área de recursos humanos están utilizando una técnica llamada outplacement. En pocas palabras, es un conjunto de técnicas que lo que hacen es, por casos de, como bien se lee, de reubicación, adquisiciones, fusiones o reestructuraciones de la empresa, hay que prescindir de los trabajadores. Y mediante estas técnicas se les da habilidades o fortalezas para reubicar a los trabajadores, cambiarlos de cargo. Si yo tengo una explotación a cielo abierto y llego a un fin final, ya no es económicamente rentable seguir una operación porque tengo que remover mucha cantidad de hectáreas para sacar una escasa cantidad de mineral. ¿Qué hago? La empresa en este caso, la calificación minera identificada, a lo mejor la opción más válida era seguir con una explotación subterránea que era más selectiva. Perfecto. Pero no se consideran muchas veces los cambios a nivel de cultura que hay que tener para llevar a los trabajadores de un ambiente de raza a un ambiente de minería subterránea. Que los peligros son diferentes, las condiciones laborales son diferentes, la visibilidad, las condiciones de respiración, los peligros latentes de estos nuevos cargos se encuentran presentes. Muchas veces esto no estaba bien identificado. Ya que definimos que tenemos profesionales con 10 o 20 años de experiencia en el cargo, en minería, con alta fatalidad, dijimos, bueno, veamos la experiencia específicamente en ese cargo que están ahora trabajando. Identificamos que el 70% de los accidentes, vale decir, casi el 70% de los accidentes ocurrían con trabajadores con menos de un año en el nuevo cargo. Podían tener 20, 25 años de experiencia en minería, pero todos tenían menos de un año en el nuevo cargo. Y es más, el 50% de los accidentes fatales eran menos de 6 meses en el cargo. Y el 22% de los accidentes fatales en menos de un mes en el cargo. Vale decir, trabajadores que tenían 24, 25 o 10 años de experiencia, los cambiábamos a un nuevo cargo y en menos de un mes se producía un accidente fatal. Claramente, la formación, la capacitación y el entrenamiento no estaba haciendo la mejor. Entonces, en cuanto a experiencia en minería, identificamos dos targets. El primero, ¿no es cierto? Tenemos un grupo de trabajadores recién ingresados a la minería con escasa experiencia en minería y una alta accidentabilidad, y por otro lado teníamos un staff de trabajadores por sobre los 10 años de experiencia y una alta accidentabilidad, trabajadores catalogados como senior. De estos trabajadores senior, de los 180 trabajadores por sobre los 10 años de experiencia en minería, el 91% de estos trabajadores tenían menos de 6 meses en el nuevo cargo cuando fallecieron. ¿Importancia de esto? Como bien se lee, importancia de la inclusión de este profesional senior cuando hacemos la reubicación, ¿no es cierto?, o el reposicionamiento de estos trabajadores a un nuevo cargo. Y lo otro, identificación, generar las habilidades, las herramientas de manera de identificar estos nuevos riesgos que son inherentes a estos nuevos cargos, a las nuevas funciones que van a desempeñar. De igual manera, a medida que teníamos también la distribución de los rangos, o en este caso los rangos de antigüedad en el cargo, también quisimos establecer la ocupación. ¿Qué cargos tenían estos profesionales?
Identificamos que en el caso de los mineros, los perforistas, los ayudantes de mineros y los pilquineros, para decir los mineros artesanales, eran los principales cargos expuestos, los que tenían la mayor cantidad de accidentes fatales. ¿Ya? De estos 663 trabajadores tenían menos de 3 años cuando fallecieron. Y de estos 663, 503 trabajadores tenían menos de 1 año cuando fallecieron. Algunas conclusiones que podemos tomar de esto. Primero, analicemos el modelo de causalidad. ¿Ya? Analicemos las acciones o estándares, las condiciones o estándares, los factores de trabajo y los factores personales. Esto no es nuevo, pero después de la investigación seguimos ratificando cosas como estas conclusiones. Todos los accidentes generados dentro de la empresa minera no suceden porque sí, sino que son causados por acciones y por ciertas condiciones. Y la causa de todos los accidentes puede ser determinada y controlada si estos son identificados correctamente. En cuanto a los factores del trabajo, ¿cuáles eran los factores del trabajo que nos estaban provocando la mayor cantidad de accidentes laborales? Vemos que el abuso y mal uso, el diseño de ingeniería inadecuado y la mantención inadecuada eran aquellos factores del trabajo, ¿ya?, que explicaban las condiciones o estándares, ¿no es cierto?, y que estaban provocando la mayor cantidad de accidentes fatales. Como bien se ve, diseño inadecuado, para decir medidas de ingeniería que eran erróneas, abuso y mal uso de herramientas de equipo. Qué fácil controlar esto, pero qué importante es la acceptabilidad. Y la falla de mantención. Muchas veces, como la mantención, por dar cumplimiento a la producción, no estábamos tomando el 100% del tiempo que necesitamos para generar todas las mantenciones, perforadoras, yumbos de perforación, SPU, LHD, en el caso de minería bajo abierto, los camiones de alto tonelaje, ¿no es cierto? Y esto provocaba cierto nivel importante de accidentabilidad. En el caso del diseño inadecuado, bueno, y también del abuso y mal uso de herramientas y equipos, importante realizar las listas de chequeo de trabajo, ¿no es cierto?, y el análisis de tareas que son entregados a los trabajadores para verificar que los equipos, las herramientas tienen buenas condiciones antes de trabajar. En caso del diseño inadecuado, buscar las medidas de ingeniería que sean correctivas, busquemos las medidas de ingeniería que puedan subsanar estos eventos. En cuanto a las condiciones subestándares, ¿no es cierto?, todas aquellas condiciones del ambiente de trabajo que nos provocaron estos fallecimientos. Vemos que trabajar en una zona de trabajo inadecuada, ¿no es cierto?, y la puñadura y fortificación deficiente, en el caso de minería subterránea, eran aquellas causales y aquellas condiciones, ¿no es cierto?, que estaban provocando la mayor accidentabilidad. Importante considerar esto en el momento de generar las políticas de mejora. Si vamos a mejorar donde tenemos que mejorar, donde nos estamos cayendo, ¿no es cierto? Y difundir estos eventos, esto es bien importante. Nosotros, como servicio, para bajar la accidentabilidad, cada vez que ocurre un accidente fatal es notificado a todas las empresas, es explicado a todas las empresas dentro de las fiscalizaciones que hacen nuestros inspectores. Y aún más, por lo general se llama a todos los gerentes de la mayoría de las empresas y se difunde, se analizan detalles de los accidentes y se les solicita que sean difundidos dentro de su empresa para que no nos pase mañana lo que nos ocurrió hoy. Situación que veíamos incluso en grandes empresas. Actos o estándares, ¿no es cierto? Las acciones que ocurren, en este caso, en las que participan las personas, que son desviamientos de los procedimientos o acciones que no son las correctas y que terminan en fatalidad. En este caso, adoptar una posición insegura, efectuar las tareas sin advertir el peligro. Y aquí es donde está también el fomento del entrenamiento y la capacitación. Capacitar a nuestros profesionales, a nuestros ingenieros, a nuestros mineros, ¿cierto?, a nuestros supervisores, a nuestra línea de mando, en la identificación de riesgos, en la identificación de peligros, utilizar las matrices, ¿no es cierto?, de riesgo, probabilidad, severidad, consecuencias, de manera de minimizar los accidentes fatales y no seguir los procedimientos. Muchas veces cada vez que ocurre un accidente fatal, concurríamos a la cadena negra, solicitábamos, ¿existe el procedimiento de trabajo seguro para esta actividad? Sí, sí, sí. ¿Este procedimiento está difundido? Sí, tengo la firma de todos los trabajadores. No, eso está entregado. Está difundido. ¿Los trabajadores tienen conocimiento de este procedimiento? Cuando llegábamos a los trabajadores nos dábamos cuenta que perfecto, bueno, se les había entregado, se había solicitado la firma de registro de entrega, pero jamás se le había hecho una capacitación formal en el procedimiento. Jamás se les había dicho cuáles eran las tareas específicas que tenían que seguir en el orden correcto, justamente para minimizar este tipo de eventos. ¿Ya? Qué importante
difundir los procedimientos de manera adecuada y entrenarlos en las actividades para reducir los peligros. En cuanto a los factores personales, ¿no es cierto? El famoso no sabe, no quiere o no puede, vale decir falta de conocimiento, de motivación o de capacidad física. Identificamos que la falta de capacitación y la falta de conocimiento nos explican casi un 70% de los accidentes laborales. Vale decir, los trabajadores no estaban capacitados para hacer su tarea o claramente no tenían los conocimientos, no tenían la formación para poder ejecutar de manera correcta esa tarea. ¿Por qué? Estaban tomando trabajadores de otra industria, ya que necesitaban profesionales mineros, por ejemplo, del área de la construcción, y lo estábamos mandando al área de la minería. Perfecto. Actividades como generar túneles, actividades de perforación y tronadura, utilización de explosivos, es común en ambas rubros. No obstante, las condiciones de minería subterránea difieren mucho de las condiciones de infraestructura o operaciones diarias. En cuanto a los cargos, como dijimos, los perforistas, mineros, ayudantes de mineros, operadores de equipos interior mina, son los principales cargos que tienen la mayor accidentabilidad. ¿Por qué? Claramente son los cargos de la primera línea de fuego, son los cargos más expuestos a estos riesgos. Y como voy a estar acá, es aquí donde el entrenamiento y el fomento de las competencias laborales, darles las herramientas, eliminar las debilidades y fomentar las fortalezas, es la manera mediante la cual vamos a disminuir todas las accidentes. Identificar en nuestras páginas, este es un ejercicio que hicimos con varias empresas que tenían alta accidentabilidad. Identificar cuáles eran en su página los cargos más propensos a tener accidentes. Después, identificar cuáles eran las acciones, ¿no es cierto? Y los factores que estaban cometiendo estos trabajadores, tanto los positivos como los negativos. Una vez que teníamos identificados los factores y las acciones, evaluar a estos trabajadores. Y ya teniendo la evaluación, se podía capacitar y entrenar para eliminar las debilidades que estos trabajadores tenían. Y este era ya un trabajo más en detalle, más trabajador a trabajador. Pero era la manera de corregir el comportamiento de todos los trabajadores. Y por último, ¿no es cierto?, revisar la importancia de las calificaciones de nuestro personal. Revisar a nuestros trabajadores. ¿En verdad están capacitados para hacer la tarea que están ejecutando? ¿En verdad tienen todas las herramientas, todos los conocimientos para ejecutar esta tarea? Tenemos dentro de nuestros trabajadores líderes, aquellos que ayuden y fomenten la seguridad dentro del grupo y fortalecerlos en lo que es identificar tanto las fortalezas y capacidades y las debilidades de manera de reforzar estas acciones. Principalmente en lo que es la falta de conocimiento y la falta de capacitación de nuestro personal con menos de un año, que eran los trabajadores más expuestos, ¿no es cierto?, o los que tenían un mayor nivel de accidentabilidad. ¿Por qué? O lo hacían cambiar de condiciones laborales, o era una actividad completamente nueva para ellos, o son trabajadores nuevos que recién están entrando al mundo de la minería y por lo tanto no tienen la cultura de identificación de los riesgos presentes o inherentes a cada actividad. Cada cargo tiene su riesgo. Aquí es otra manera de representar que el 70% de los accidentes, ¿no es cierto?, está en el primer año, con un 50% en los primeros 6 meses y alrededor de un 23% dentro del primer mes. Y por último, ¿no es cierto?, la difusión. Generar estas instancias dentro de las empresas para difundir estos accidentes fatales, conversar acerca de ellos. Nos pasó como anécdota un caso de una faena minera muy grande, en este caso Codelco, que es una empresa nacional, y Minera Escondida, que es de Barrick y de HP Vinton, todas empresas también multinacionales bastante grandes. Teníamos dos de las faenas más productivas del país. Y dentro de la planta de cátodos, en un mes, un trabajador que estaba despegando el cátodo, se le cae el cátodo sobre él, lo aplasta de manera de provocó su muerte. Al mes siguiente, el mismo accidente en la planta de Minera Escondida, la segunda también faena de más alta producción del país. Los faenas que tienen más de 800 trabajadores propios y más de 900 trabajadores contratistas. Las dos faenas con más alta producción del país. ¿Cómo ocurre el mismo accidente con dos faenas que están a no más de 100 kilómetros una de la otra de un mes a otro? ¿Cómo no existe dentro de la empresa esta forma de coordinar, de entregar sus datos de accidentabilidad, de difundir esta accidentabilidad, de manera de evitar este tipo de accidentes? Eso es lo que nosotros hemos querido corregir con el tiempo y hace un año estamos trabajando. También solo a nivel de comentarios.
¿Qué otra manera hemos utilizado estos datos de accidentabilidad? Por ejemplo, en el caso de nuestras fiscalizaciones, la forma de fiscalizar, nosotros tenemos alrededor de 10.000 faenas en 1.000 instalaciones mineras agrupadas en más de 6.000 empresas mineras. Las fiscalizaciones que nosotros ejecutamos son alrededor de 11.000 fiscalizaciones.